Montes podría impactarlo. Se emocionó tanto. Que no, uy, no, le fue muy fuerte. Ay, al segundo Castillo, cuidado. De milagro no lo parte, de milagro no lo parte. Es cierto. No, Montes. Está doctor terriblemente García. lesionado. No. Está lesionado. No, Montes tiene algo muy, pero muy grave. Está fracturado. Sí, se fue. Dios mío. Montes. Terrible. Está fracturado. Sí, está. Dios mío. Increíble. Bueno, te quedas sin palabras. Va demasiado fuerte. Espinilla con espinilla. El problema es que choca con la espinilla porque ni siquiera segundo Castillo pretende, ¿no? Es más, toca la pelota. El que se estrella es pelosamente Luisito Montes. No hay falta en ningún momento de estas jugadas que dices, no puede ser que sucedan. El equipo hondureño para el interior, para el aspecto mental y el aspecto anímico, se pueden desmoronar. O sea, el partido era muy malo, pero ese es otro detalle. Acá el tema mental puede irse a la basura para el equipo local. Y aparte después de ver este tipo de acciones, porque bueno, hay la de Herrera, la de Aquino, de pronto se acercan futbolistas mexicanos y hondureños a ver la pierna de Luis Garrido, pues automáticamente te choca. Se lleva el contacto de forma ¿Está viendo su cambio de distancia? ¿En serio? Ahí está. Ya llegó el fútbol, como siempre lo quisiste ver con Samsung SUHD, ve más allá. Cuando vemos justamente con el Samsung. Todos sabemos que el fútbol tiene algo que lo hace muy popular, y a los que nos encanta este deporte, decimos que es lo mejor que hay, o que es perfecto. Desafortunadamente, como se dice en la cultura popular, nada ni nadie es perfecto. En el caso del fútbol, algo que lo hace imperfecto, y lamentablemente muy doloroso para cualquiera que lo practique, ya sea de manera amateur, callejero, o profesional, corre el riesgo de sufrir algo doloroso y triste y que puede dejarte un buen tiempo ausente de muchas actividades. Damas y caballeros, no son más que la pesadilla de cualquier amante al fútbol. Las lesiones. Si hay algo a lo que le tememos los futbolistas mientras practicamos este deporte, es una lesión grave. Hay que imaginarse que si nosotros, que no somos deportistas, le tememos a estos accidentes, ¿cómo estarán los futbolistas profesionales? Lesión. En medicina, es el daño o alteración que sufre una persona en alguna parte de su cuerpo a causa de un factor viral, bacteriológico, mecánico, etc. Aunque en la mayoría de los casos, las lesiones no son tan altas como para derrocar la vida del futbolista, si lo suficiente como para condicionar al mismo, o en su defecto, dejarlo mucho tiempo inactivo. Pero a pesar de esto, también han existido casos en los que una lesión acaba con la carrera deportiva de la persona para siempre. En el caso del fútbol, se ve obligado a retirarse para siempre de este deporte. Por lo anterior, vamos a ver cuáles son las 5 peores lesiones en el fútbol en mi opinión. Cabe aclarar que los criterios que tomé en cuenta son los siguientes. 1. Magnitud de la lesión. 2. Tiempo de recuperación. 3. Frecuencia. Una de las partes del cuerpo más importantes, y que nos permite hacer muchas actividades, es la rodilla. En el fútbol, es un dolor de cabeza para cualquier jugador, ya que es uno de los lugares más frecuentes donde hay lesiones. Al ser un lugar vascular, nervioso, cartilaginoso y óseo, contiene muchos tejidos y al mismo tiempo, está muy expuesto a golpes, y por ende, un lugar perfecto para las lesiones. Hay muchos tipos de lesión en la rodilla. En este caso, la que ocupa el número 5, es debido a su alta frecuencia en los futbolistas. Los meniscos son cartílagos que se encuentran en la parte anteroinferior de la rodilla, que cumplen básicamente como amortiguadores de la articulación de la misma.
Estos cubren la articulación y la lubrican, así como darle un límite al ángulo de flexión de la pierna. La ruptura o desgarro de estos es muy frecuente en los futbolistas, quizás de las más frecuentes en el fútbol. Por esto, se ubica en la quinta posición de este top. La magnitud puede ser baja o media dependiendo de qué tan grande sea la ruptura, o en su defecto, si ambos meniscos sufrieron daño. Lesión de meniscos. Quinto puesto. La espina dorsal es una zona de suma importancia. Permite la locomoción de gran parte del cuerpo y además, contiene el mecanismo que conecta todo el cuerpo con el encéfalo, la médula espinal. Se sabe con certeza, que cuando una vértebra sufre un golpe o un daño, genera mucha preocupación ya que puede causar un daño irreversible en el cuerpo que dependiendo donde ocurra el daño, puede causar incapacidad de caminar o incluso, la muerte si se dañan las vértebras cervicales. Cualquier vértebra, ya sea cervical, torácica, lumbar, y en menor medida, coxal, puede ser muy peligrosa para cualquier persona. Debido a su magnitud, ocupa el cuarto puesto del top. Pero, ¿por qué, si es una lesión muy delicada? Pues afortunadamente, la frecuencia de estas lesiones en el fútbol es baja y normalmente, no pasa de simples golpes, pero cuando ocurre, el futbolista corre mucho riesgo. Bendito sea que el fútbol implica más la parte inferior del cuerpo, y no la superior. Cuarto puesto. Lesión de columna. Nuevamente, caemos en la articulación tibiofemoral y femororoturiana, es decir, la rodilla. Habíamos mencionado que la kriptonita de los futbolistas es la rodilla. Pues además de los meniscos, otra zona muy delicada y desgraciadamente, muy frecuente de lesión en los futbolistas, con mucho tiempo de recuperación y cierto grado de magnitud moderado, son los ligamentos. Sabemos que los ligamentos son tejidos conectivos que se encuentran en las principales articulaciones del cuerpo y que en gran parte permiten dar el grado de movimiento a las mismas. Por ende, una lesión en uno de ellos es brutal, dolorosa, y dependiendo de la magnitud, implica mucho tiempo fuera de cualquier actividad mecánica. En el caso de los futbolistas, los ligamentos de la rodilla, que son bastantes, son el talón de Aquiles para cualquiera de ellos. Para su fortuna, no todos están tan vulnerables a lesión, pero desafortunadamente, un par de ellos sí. Los ligamentos cruzados, llamados así debido a que como su nombre lo indica, se cruzan en el plano central de la articulación de la rodilla y ambos parten de sentidos opuestos, de medial a lateral en el caso del ligamento posterior, y de lateral a medial en el caso del anterior. Ambos son esenciales para la correcta mecánica de la articulación de la rodilla. En el caso de los futbolistas, su peor pesadilla es el ligamento más expuesto, es decir, el ligamento cruzado anterior. Cuando hay una lesión de ese ligamento, automáticamente, el futbolista queda inactivo por lo menos por medio año en promedio, y dependiendo de la magnitud, si es ruptura parcial o completa, se aumenta aún más. Sin duda alguna, es de las lesiones más frecuentes de este top y desgraciadamente, de las peores. Tercer puesto, lesión de ligamento cruzado anterior. Si el ligamento cruzado fue el tercer puesto por ser de lo más frecuente en el fútbol, ¿cuál será el número 2? Muchas personas han sufrido una lesión dolorosa que implica una incapacidad temporal en el trabajo, escuela o en actividades de casa. Es bien sabido que estas lesiones son muy dolorosas y que implican tiempo de sanación. Un golpe durísimo para el equipo hondureño, para el interior, para el aspecto mental, el aspecto anímico. Se pueden desmoronar, o sea, el partido era muy malo, pero eso es otro detalle. Acá el tema mental puede irse a la basura para el equipo local. Y aparte después de ver este tipo de acciones, porque bueno, hay la Berrera, la Beaquino, de pronto bueno, se acercan futbolistas mexicanos y hondureños a ver la pierna de Luis Garrido, eso automáticamente te choca.
Las fracturas son de las lesiones más frecuentes en la vida de cualquier persona. Todos los días estamos expuestos a que por cualquier accidente, corremos cierto riesgo de recibir una. Puede ser de baja magnitud o de muy alta magnitud, pero de que siempre pasamos por ese riesgo, es un hecho. En el caso del fútbol, hay numerosas lesiones por fracturas en varias partes del cuerpo y no es para menos, al ser un deporte de contacto que implica fuerza y golpes, se aumenta mucho más la probabilidad de una fractura. De las múltiples fracturas que frecuentan el fútbol, hay una que sobrepasa por mucho a las otras, y como pueden notar, a otros tipos de lesión. No por nada, se encuentra en el segundo lugar. Sí, está Dios mío. increíble. Bueno, te quedas sin palabras. Va demasiado fuerte. Sí. Espinilla con espinilla. El problema es que choca con la espinilla porque ni siquiera segundo Castillo pretende, ¿no? Es más, toca la pelota, el que se estrella es penosamente Luisito Montes, ¿no? No hay falta en ningún momento de estas jugadas que dices, no puede ser que sucedan. Damas y caballeros, la peor fractura del fútbol. La lesión de tibia y peroné. Ya sea que se fracture una, o ambas, esta lesión es sumamente dolorosa para cualquier persona, en el caso del fútbol, para cualquier futbolista. La tibia y el peroné, son dos huesos largos que forman la región inferior de la pierna. Son de los huesos que soportan más peso del cuerpo. La tibia es más ancha y se conecta con el fémur para formar en parte, la articulación de la rodilla, y a la vez, se articula con el calcáneo en la parte inferior, para formar lo que es el tobillo. El peroné es el hueso delgado que podemos notar junto a la tibia. Este hueso solamente está anclado a la tibia, y por eso, es un hueso muy frágil. Ambos huesos, están muy expuestos a golpes y por esa razón, fracturas. A pesar del uso de espinilleras en los futbolistas, sigue siendo una región muy propensa a recibir fracturas, y cuando eso pasa, automáticamente, el futbolista queda marginado por bastante tiempo. Sin dudarlo, una de las peores lesiones en el fútbol. Segundo puesto, fractura de tibia y peroné. Hemos visto que en el fútbol, hay lesiones terribles, frecuentes y muy peligrosas. Pero, si una fractura de tibia y peroné, no es lo peor, ¿cuál será la peor de todas? Esto en el arranque ni bien del partido. En los primeros segundos del encuentro, Fernando Gago cayó dolorido inmediatamente cuando iba con la pelota Carlos Sánchez. ¿Por dónde? Por la primera reacción. Los pies son las partes del cuerpo más importantes del fútbol y creo que es por obvias razones. Cualquier persona, no puede hacer lo esencial como caminar para realizar sus actividades diarias si sufre una lesión en esta zona. Si un futbolista se lesiona de esta zona, implica cero caminar, correr, patear y otras cosas medulares en el fútbol. El pie contiene, al igual que muchas partes del cuerpo, muchos ligamentos, músculos, y obviamente, huesos, entre otras cosas. Una lesión implica un alto en la carrera de cualquier futbolista. En algunos casos, para mala fortuna, ha implicado retiros de los futbolistas. Entonces, señoras y señores, la peor lesión del fútbol, o mejor dicho, las peores, son las lesiones del pie. ¿Por qué? Pues porque así como puede ser una lesión pequeña, como un esguince de tobillo, puede ser algo muy delicado y grave, como una ruptura del tendón de Aquiles en el tobillo, o una tan molesta y desafortunada fascitis plantar. Muchos futbolistas cuando sufren de fascitis plantar, pierden incluso hasta años tratando de recuperarse, o en el caso de una ruptura del tendón, retraso en su recuperación que lo lleve hasta un año fuera de las canchas. Por una magnitud tan alta en este tipo de lesiones, hay un primer lugar merecido en mi opinión, además de que algunas de ellas, son muy frecuentes e implican bastante tiempo de recuperación. Sin duda alguna, el primer puesto, las lesiones del pie en el fútbol. Atención, todo lo previamente mencionado está fundamentado en bases médicas y futbolísticas. Cualquier opinión, es bajo su responsabilidad y criterio.